Hola y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Santiago Aceituno Medina, soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas y actualmente curso el módulo 12, Aprendizaje y Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística. Este video se realiza con la finalidad de dar respuesta a las preguntas planteadas en la actividad complementaria. Respuesta a la pregunta A. De manera general, es posible mencionar que los cursos actuales de probabilidad recomiendan o hacen énfasis en el uso de la teoría de conjuntos y las técnicas de conteo, la obtención de la probabilidad de eventos bajo el enfoque clásico, el cálculo de la probabilidad condicional de eventos independientes y dependientes, la construcción de la distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas y continuas, el uso de las distribuciones normal, binomial y de Poisson. Lo anterior aplicado en problemas del ámbito académico, social y global de los estudiantes. Respuesta a la pregunta B. Los programas de estudios analizados priorizan el empleo de la estadística descriptiva en la solución de problemas. Se enfatizan cuestiones como elaboración de tablas de distribución de frecuencias y gráficos obtenidos de una muestra o población, el cálculo de las medidas de tendencia central, de posición y de dispersión de datos agrupados y no agrupados, el análisis de datos de dos variables dando importancia al análisis de correlación y la regresión lineal simple, buscando la conexión con el contexto del estudiante. Respuesta a la pregunta C. La enseñanza de la probabilidad y la estadística no debe redundar únicamente en la revisión de contenidos, puesto que de esta manera no se desarrollará en los estudiantes el pensamiento crítico, ni existirá la articulación con la realidad. El trabajo del docente deberá priorizar el desarrollo de habilidades de pensamiento investigativo y reflexivo. En ese sentido, es necesario el uso de la investigación desde el espacio áulico, a manera de motivar al estudiante para que centre su atención en la concreción de procesos de pensamiento para resolver situaciones reales en donde se puedan tomar en consideración la variabilidad y la incertidumbre. Por lo anterior, el análisis de casos de contextos cotidianos, el uso de recursos computacionales, las actividades lúdicas se configuran como elementos que pueden facilitar la construcción de conocimientos acordes a las necesidades del siglo XXI. Respuesta a la pregunta D. Las metodologías activas buscan un desarrollo constructivo de la educación centrada en el estudiante mediante un trabajo colaborativo y vivencial, motivando la generación de un pensamiento crítico y creativo. De acuerdo a Vilugrón 2021, una metodología activa busca provocar cambios en el aula que permitan pasar de un aprendizaje memorístico a uno interactivo, de comunicación permanente de profesor a estudiante y estudiante a estudiante, entre otros actores. Estas propuestas surgen como una respuesta ante los cambios tecnológicos y la nueva era digital que exige renovar los sistemas de enseñanza, donde él o la docente y él o la estudiante construyan un diálogo de saberes compartidos. Se requiere motivar la participación activa de los estudiantes, permitiéndoles elegir las temáticas que deseen estudiar y la metodología de trabajo, mientras que el rol del docente está en guiar, supervisar y mediar el proceso. Existen diversas metodologías activas de enseñanza, tales como aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, gamificación, aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en problemas, entre otros. Para escoger una u otra metodología a usar, es necesario identificar el escenario donde se llevará a cabo. Respuesta a la pregunta E. Las actuales perspectivas didácticas posibilitan el que se tomen en cuenta los contextos escolares. Es gracias a ello que pueden ser identificados las limitaciones o los refuerzos para el diseño de estrategias didácticas y los materiales que posibiliten el aprendizaje en los estudiantes con relación al pensamiento estocástico. Las técnicas sugeridas bajo estos nuevos enfoques didácticos privilegian un aprendizaje basado en proyectos en combinación con un aprendizaje colaborativo. Para obtener éxito en el aprendizaje colaborativo, se necesitan contemplar diferentes factores, entre los cuales se encuentra la interacción entre los miembros del grupo, una meta compartida y entendida, respeto mutuo y confianza, múltiples formas de representación, creación y manipulación de espacios compartidos, comunicación continua, ambientes formales o informales, líneas claras de responsabilidad, entre otros. Kay, 1993. Respuesta a la pregunta F.
Considero importante reflexionar más en torno a los siguientes contenidos: la organización y representación de la información como parte de la estadística para el estudio de la probabilidad, el complemento que ofrece la estadística para la probabilidad, el reconocimiento de las situaciones en donde la incertidumbre es relevante, así como el tratamiento del riesgo, el modelado de la información bajo las propiedades de la estadística y la probabilidad, la construcción de las fórmulas de probabilidad, el uso de las técnicas de agrupación en la determinación de probabilidades, la interpretación y análisis de la información considerando medidas estadísticas básicas, la toma de decisiones con base en el análisis de la información. Respuesta a la pregunta G. El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por 4 elementos: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales o características de la escuela-aula. De acuerdo a Prosser y Trewell, 1999, en el diseño de estrategias didácticas es necesario centrarse en las características de los estudiantes para desarrollar un enfoque reflexivo. Recobra importancia el considerar el contexto como respuesta a la necesidad de crear un escenario situado que sirva para la enseñanza de la probabilidad y la estadística. Respuesta a la pregunta H. El empleo de herramientas tecnológicas en la enseñanza de la probabilidad y estadística es más frecuente. Recursos como Excel, Numbers, Minitab, R, SPSS, MATLAB, CalEst y aplicaciones móviles como StatVis o StatSpat proporcionan medios para ser implementados en los espacios áulicos y coadyuvar en el aprendizaje de estas disciplinas matemáticas. De manera personal, se considera que estos elementos cuentan con las siguientes características que permiten su empleo: gratuidad, facilidad de interacción con las respectivas interfaces, dinamismo, versatilidad, adaptación, variedad de recursos contenidos en los programas, optimización de tiempos, mayor alcance de información, pues el contenido puede ser usado por los estudiantes en cualquier lugar, así como mayor productividad, ya que el uso de software especializado hace más eficiente el tiempo en clases.